Buenas tardes, mi nombre es Luis José Serrano, soy residente del primer año del Centro Oftalmológico de León. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de trauma ocular que podemos encontrar. Para empezar, tenemos lo que son las quemaduras químicas. Estas pueden ser potencialmente devastadoras, causando discapacidad visual y pérdida de la visión permanente y severa en el 1% de los casos. Pueden ser ocasionadas ya sea por álcalis, ya sea por amonio, lejía, cal, las cuales tienen mayor penetración. Tenemos lo que son los ácidos, ácido sulfúrico, acético, hidroclórico, igualmente penetran lo que es el epitelio. El tiempo de penetración puede ser inmediato, ya sea de 3 a 5 minutos en algunos componentes álcalis. Entonces hay que reconocer que los álcalis son eh, mucho más puede afectar mucho más gravemente lo que es la parte ocular. Tenemos una clasificación ya sea de grado 1, 2, 3 o 4 en base a cómo se encuentra la córnea, si hay isquemia limbal y esto pues nos va a decir el pronóstico de lo que es el paciente. Tenemos las heridas corneales, están frecuentemente involucradas en lo que es el trauma ocular y facial en aproximadamente el 51%. La mayoría de las veces suceden en casa y pueden ser objetos afilados, en su mayoría, o rojos. A la evaluación se debe hacer preguntas sobre exposiciones a cuerpos extraños, productos químicos o si han habido cirugías previas. Todos los traumas deben ser evaluados idealmente en la lámpara de hendidura, a menos que el paciente sea pediátrico y de difícil evaluación, en donde se puede diferir y evaluar con oftalmoscopio directo. En lo que es la evaluación, se debe descartar siempre la presencia o no de cuerpos extraños intraoculares, indagar sobre el mecanismo del trauma y si hay otras heridas no oculares asociadas que puedan poner en riesgo al paciente. Si se sospecha de un globo abierto, evitar utilizar gotas anestésicas o tinciones como la rosa de Bengala y la furosemida. En las heridas esclerales, los defectos córneo-esclerales traumáticos pueden tomar dos formas: los que resultan de forma aguda por un trauma abierto o cerrado y los que ocurren por un tejido necrótico luego de una infección o inflamación. Lo que las metas en el manejo de las heridas esclerales son restaurar lo que es la integridad del globo ocular. Como bien sabemos, la esclera pues es la que le da el soporte a lo que es el globo, prevenir el daño del globo y otras estructuras oculares y prevenir lo que es el astigmatismo o la cicatrización. En la evaluación se debe descartar siempre la presencia o no de cuerpos extraños, indagar sobre el mecanismo del trauma y si hay otras heridas no oculares asociadas que puedan poner en riesgo al paciente. En lo que es el traumatismo desde lo que es el cristalino, eh, el cristalino pues proporciona un tercio del poder refractivo del ojo y este debe mantener su claridad y posición para cumplir sus funciones. Un cristalino lesionado puede presentar ya sea disminución de la visión, debilidad sonular, prolapso del vitrio, luxación o subluxación, cataratas o pérdida completa del cristalino. Del 7 al 50% de los traumas involucran a lo que es el cristalino. El lugar más común del trauma es en el hogar y con objetos afilados. Al evaluar al paciente hay que descartar glaucomas, hipertensión ocular, si hay lesiones asociadas, si la cápsula anterior está rota, si está luxado o subluxado el cristalino, si hay vitrio en la cámara anterior, si hay vitrio o facodonesis o si hay cuerpos extraños intraoculares. Ya hablando de lo que es la afaquia postraumática, en el trauma ocular es común tener casos con luxación o subluxación de lo que es el cristalino, pérdida capsular debido al trauma o complicaciones quirúrgicas, como dislocación de lo que es el lente intraocular al polo posterior, con los cuales se generan escenarios de afaquia,
que implican decisiones para el manejo adecuado ante su corrección. En la mayoría se preferirá la corrección de la afaquia en un segundo tiempo quirúrgico, observándose un ambiente más controlado, estabilidad de valores biométricos, manejo previo de complicaciones y menos secuelas inflamatorias. Algunas consideraciones especiales en lo que es la afaquia postraumática, sobre todo en los pacientes pediátricos. Se deben considerar varios factores. En los preoperatorios, el cálculo del lente intraocular es dificultoso por la laxitud, por la longitud axial menor y el crecimiento ocular. Asimismo, considerar la inflamación en los niños, la cual es mayor. Hay que individualizar y valorar implantar el lente intraocular en afaquia en mayores de 7 meses hasta los 2 años, previa aprobación de oftalmopediatría en niños pequeños. Por falta de colaboración, varios pacientes necesitarán de biómetros por inmersión. Además, se realizará la queratometría de igual forma. No se tiene fórmula idónea para el cálculo del poder del lente intraocular a implantar. Hay que individualizar por edad, poder refractivo actual, y recordar que el objetivo no es la hemetropía en ellos, debido a su crecimiento refractivo miópico. Al implantar el lente intraocular, practicar lo que es la capsulotomía posterior en niños pequeños, a los cuales no se les podría o no colaborarían para realizar un láser JAK. Asimismo, realizar una vitrectomía anterior, posterior a la capsulotomía. Valorar colocar esteroides subtenon, lavados intracamerales, dexametasona intravenosa, así como esteroides vía oral, para aminorar el grado de inflamación en presencia de potencia en edad pediátrica. Recordar que dentro de las mayores complicaciones por quirúrgicas son el glaucoma y la opacificación del eje visual, ambliopía. Asimismo, son frecuentes los fallos en el poder refractivo. Importante, hay que mantener esteroides tópicos a titulación muy lenta. Todas las consultas hay que tomar la presión intraocular. Las consultas posteriores hay que, con estabilidad de la inflamación, tomar refracción y queratometrías. Valorar lo antes posible la mejor corrección y el manejo de la ambliopía posterior por clínica de pediatría. En los traumas del polo posterior, pueden ser ya sea por traumas contusos o penetrantes. El contuso puede causar daño por golpe y contragolpe, provocando una disrupción de la interfase vitrio-retiniana. Se puede presentar con hemovitrio, conmoción retiniana, diálisis retiniana, desgarros retinianos, rupturas coroideas, membranas epiretinianas y agujeros maculares, etc. En el trauma penetrante, las lesiones grandes con protrusión del contenido intraocular e hipotonía tienen pobre pronóstico visual. Las heridas autoselladas o pequeñas tienen mejor pronóstico. El tejido fibroso encarcerado en la herida no reparada oportunamente puede causar desprendimiento de retina a los 12 días del trauma. Algunas ayudas diagnósticas que podemos utilizar: se debe descartar la presencia de desgarros retinianos, desprendimientos de retina ocultos, presencia de cuerpos extraños intraoculares, efusiones coroideas o rupturas ocultas del globo ocular, para lo cual en algunas ocasiones será necesario ya sea un ultrasonido, una tomografía o alguna angiografía. En las heridas conjuntivales y palpebrales, las heridas palpebrales y traumas de la vía lagrimal son causadas por objetos afilados, mordeduras de animales, peleas, quemaduras, entre otras. Suceden más en niños y adolescentes y la mayoría en hombres. Un tercio de los casos sucede en la casa y usualmente con objetos romos. Se debe evaluar exhaustivamente la lámpara de hendidura para descartar alguna laceración en la conjuntiva o en el globo ocular.
Cuando hay grasa orbitaria, se debe sospechar que hay alguna fractura de algún hueso de la órbita. Se debe reparar en las primeras 48 horas del trauma para mejorar resultados posoperatorios. Para la reparación adecuada es necesario tomar en cuenta tres estructuras anatómicas: lo que es la línea de las pestañas, los orificios del glándula de meibomio y la línea gris. En cuanto a las laceraciones de la vía lagrimal, estas suceden con traumas contusos o penetrantes. Se debe evaluar exhaustivamente el lámpara de hendidura para descartar alguna laceración en la conjuntiva o en el globo ocular. Todas las heridas de la vía lagrimal deben repararse. En caso de haber duda de alguna sección de la vía lagrimal, se puede irrigar gentilmente el sistema nasolagrimal con agua estéril con o sin fluoresceína. Se prefiere reparar estas laceraciones bajo anestesia general y con ayuda del microscopio. El fallo en el diagnóstico o reparación de estas heridas resulta en epífora crónica, lo cual necesitará reexploración y una dacrocistostomía con un tubo de Jones. El tubo de silicón que se utiliza para canalizar la vía lagrimal durante la reparación debe permanecer por 2 meses. Si se retira antes, puede haber fallo en la permeabilidad de la vía a largo plazo. Gracias.